Hace unos 5.300 años, en la región de los Alpes, que ahora ocupan Italia y Austria, murió un hombre de algo más de 40 años. El análisis de sus restos encontrados bajo el hielo por dos alpinistas en 1991 sugiere que no tuvo una muerte plácida. En el hombro se halló una flecha de piedra, tenía un corte profundo en la mano y había recibido un fuerte golpe en el cráneo. Antes del probable enfrentamiento que acabó por matarlo, ya lo estaba pasando mal. Los análisis de aquel hombre de hielo, bautizado como Otzi, mostraban que tenía artritis y le dolerían las rodillas mientras ascendía hasta los más de 3.000 metros de altitud donde fue encontrado. El análisis de su genoma indicaba que sufría la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas, y en su estómago se encontraron plantas medicinales empleadas para tratar dolor de estómago. Ahora un análisis de los microbios de su intestino muestran que efectivamente algo andaba mal. En un artículo que se publicaba recientemente en la revista Science, un equipo de científicos liderados por Albert Fink, director del Instituto de Momias y del Hombre de Hielo de Bolzano, Italia, ha detectado una cepa de la bacteria Helicobacter pylori y moléculas que indican que ya podía estar fastidiando a Otzi. No obstante, no se puede decir cómo de severa era la infección, explica Frank Maxner, coordinador del instituto y primer autor del trabajo. En clave de CSI y de criminalística, parece que estamos con nuestro compañero a través de la vía telefónica, en este caso Pablo Villanueva, profesor de Historia. ¿Qué tal, Pablo? La verdad es que hoy se puede saber mucho de personas que murieron ya hace muchos años. Pues sí, encantado de saludarte, Fernando, y es cierto que la tecnología del siglo XX, del siglo XXI más bien, se pone al servicio del ser humano para descubrir cosas que han ocurrido hace muchos años y concretamente crímenes, ¿no? Es curioso cómo este Otzi, este hombre de los hielos, momificado por el frío extremo y perpetuo de esa región donde falleció en la frontera entre Austria e Italia, nos ha servido esa momia sometida a un TAC, a una tomografía axial computerizada, así como los análisis de su ADN, su genoma, nos han llevado a conclusiones muy precisas, ¿no?, sobre cómo fue la vida de este hombre y cómo fue la muerte, ¿no? Y estas últimas investigaciones llegan a afinar mucho más acerca de esos problemas intestinales que podía padecer. Cuéntanos primeramente qué significa Otzi, qué significa encontrar a Otzi 5.300 años atrás. ¿Cuál es la relevancia de una momia como esta? Bien, Otzi, la relevancia que tiene, lo primero lo que significa, que me preguntabas por orden, sería un poco como su apodo, un apodo, porque fue encontrado en los Alpes de Otzal, como decíamos, entre la frontera de Austria e Italia. El Otzi es como un apelativo de ese valle de Otzal, ¿no? Es la momia natural, la momia humana natural más antigua de Europa, y nos ha servido para saber cómo eran los europeos del calcolítico, ¿no?, de esa edad del cobre donde se empezaba a manejar, o estábamos ahí todavía entre el neolítico y la edad de los metales, y cómo esos útiles que iban empleando para sus distintas tareas se iban haciendo más complejos, más elaborados. En fin, ahora hablaremos de todo el equipo que llevaba, toda la vestimenta y todos los utensilios que llevaba encima Otzi cuando falleció. Y hablan de una cierta complejidad que quizá nosotros en nuestra mentalidad de andar por casa pensamos que los hombres del pasado pues eran muy primarios, muy simples, pero aquí vemos una gran complejidad y gente pues muy inteligente y muy preparada en aquellas épocas. Hablamos de heridas de batalla, heridas de guerra, en el hombro una flecha de piedra, un corte profundo en la mano y un fuerte golpe en el cráneo, pero no solamente heridas por fuera, sino también a través de las investigaciones sabemos que no lo había pasado bien por dentro y experimentaba ciertas enfermedades.
Sí, al parecer, y como ya mencionabas, bueno, tenía varias caries, lo cual tampoco era, eso sí que no es un misterio, porque bueno, la higiene bucal o dental de épocas pretéritas, pues era muy deficiente, aunque es cierto que conocían ciertas plantas que bueno, limpiaban la dentadura, pero en este caso tenía varias caries, padecía artritis en algunas zonas en la muñeca izquierda, donde por cierto tenía unos tatuajes, unos signos, bueno, formados por rayas paralelas, y padecía efectivamente artritis, padecía esa enfermedad de Lyme que has mencionado, que estaba transmitida por unas garrapatas y que, bueno, pues tiene varios grados de desarrollo, parece ser que produce erupciones en la piel, una especie de gripe, pero que puede llegar a crear problemas neurológicos y vasculares de corazón. Y este último descubrimiento, ¿no?, que al parecer estaba afectado por la presencia de esa bacteria, de ese patógeno de Helicobacter pylori, que ahora algunos de los que padecen úlceras de estómago reconocerán porque se hacen pruebas para detectarlo. Y bueno, hoy en día con todos los que padecen del estómago, casi que podría decir con alegría, porque el detectar la bacteria significa que uno puede aplicar una medicación para eliminarla. Otra cosa es la úlcera provocada por una mala alimentación, por un abuso del alcohol o de otras sustancias que puedan hacer que ese tejido del estómago no se recupere, pero el hecho de la bacteria. Pero claro, esto sí, pues no lo sabía, aunque te comentaré que es curioso que sí que parece ser, por lo que se encontró también en su estómago una vez que se analizó la momia, y que se vio que aproximadamente había comido 8 horas antes del momento de producirse la muerte, a tal precisión llega la investigación, que había comido algunas plantas para probablemente mitigar ese dolor, con lo cual probablemente era conocedor de algunos tipos de plantas, lo cual, como decía, habla de la inteligencia, por lo menos del desarrollo que tenía este personaje. También se han visto restos de musgo en el corte de la mano. También aplicó ese musgo, ¿no?, como para cicatrizar la herida. Entonces, bueno, pues vemos que Ötzi era un personaje ciertamente pues bastante preparado. Bastante preparado. Plantas medicinales, restos de plantas medicinales y bueno, también restos de ese microorganismo culpable de las úlceras y gastritis que parece que lleva acompañando a los humanos pues algunos miles de años. Así están las cosas. ¿Qué más sabemos y qué otros elementos acompañaban a esta momia europea? Pues dentro del equipo que portaba y que encontraron estos montañeros en el año 91, él llevaba una capa, además de un gorro de piel de oso y unas calzas también, unas calzas de piel, un taparrabos de cuero. Pero, por ejemplo, un objeto que ha destacado mucho son los zapatos. Los zapatos de Ötzi son zapatos impermeables, que han sido incluso reproducidos actualmente por expertos, porque tenían, usando piel de oso para las plantas del pie, piel de ciervo oculta en los paneles superiores y una especie de red interior hecha de corteza de árbol, que estaba rellena con hierba seca y que rodeaba el pie dentro del zapato, funcionando como pues a manera de calcetín, ¿no? Aparte, hay una teoría que dice que esos zapatos que se han encontrado quizá eran la parte superior de las raquetas. Entonces, que bueno, que hay algunos investigadores que interpretan ese calzado o esa red como parte de la raqueta de nieve o una especie de raqueta de nieve que portaría. Y luego, en cuanto al equipo de mano, digamos, de utensilios, pues llevaba un hacha realizada de cobre con el mango de madera de tejo, un cuchillo de pedernal con un mango en madera de fresno y luego un carcaj lleno de flechas, un arco que estaba a medio hacer o medio construido, digamos, era más alto que el propio Ötzi, y puntas de flecha, puntas de pedernal también. Y eso tiene que ver, si quieres, con el asunto fundamental que es pues la muerte de este hombre, y nos metemos en el terreno criminalístico. Muy bien, pues podemos entrar ahí. Yo creo que para muchos de nuestros oyentes hay ese interés al cual ya estamos acostumbrados a través de numerosas series de televisión. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿De qué murió nuestro amigo Ötzi? Desde luego, hay
unos restos de ADN de sangre que había en los objetos que le rodeaban y que, bueno, aparte de, en fin, en la herida del hombro tenía... parece ser que había penetrado hasta el pulmón izquierdo, tenía cortes en el pecho y en la mano y también en la muñeca derecha y diversas contusiones, o sea, murió asesinado, ¿no? El hecho es que hay restos de ADN en la sangre que había en los objetos que le rodeaban y que no han demostrado no ser del propio Otzi, y han demostrado la presencia de otras 4 personas alrededor de él. Hay sangre de una persona distinta a Otzi en su capa. Hay sangre de otra persona en su cuchillo, lo que indicaría que hirió a esa persona a cuchilladas. Hay 2 tipos de sangre diferentes en la misma punta de flecha, que indican que hirió a 2 personas distintas a flechazos y extrajo cada vez la valiosa flecha, sin que se saliera la punta de flecha, lo que indica que su tecnología era superior a la de sus atacantes, porque a él le dieron un flechazo en el omóplato izquierdo, el que llega al pulmón, y que al extraerlo se quedó la punta de flecha en su interior. Él tenía una tecnología mejor porque pudo recuperar esa flecha. El caso es que fue asesinado, sufrió una muerte lenta y agónica, posiblemente por asfixia, posiblemente por desangramiento, y bueno, encima no contribuyó que este hombre pues padecía estas afecciones, esta enfermedad de Lyme o estos parásitos intestinales que ya me imagino que a una altitud de 3.300 y por muy aclimatado que estuviera Otzi, pues le causaban no pocos dolores y no pocas molestias el enfrentarse a 4 personas y bueno, pues llegar a acuchillar a alguna y llegar a atacar a 2 personas distintas con la misma flecha. Ciertamente hablan de una fuerza en este personaje que lógicamente ante 4 atacantes pues al final acabó sucumbiendo, pero ciertamente es admirable en el sentido de la valentía o del esfuerzo que él puso en su propia supervivencia. Allí quedó Otzi y no sabemos de esos 4 atacantes, no hay otros restos que acompañan a Otzi, ¿no es así? Efectivamente, no hay otros restos, se han encontrado otras momias en las cercanías, pero son de gente, muy posterior, que participó en la batalla de San Mateo en 1918, Primera Guerra Mundial, eso en 2004, y bueno, pues no nos dan más pistas, ¿no? En cualquier caso, son... hay teorías que hablan de que quizá Otzi era un cazador solitario, pero la caza siempre se realizaba, sabemos, en partidas, en gente en plural, digamos, varias personas. Quizá pudo perderse de su partida o pudo haber sido abandonado por ella. Lo que sí sabemos es que estuvo acompañado en el momento en el que la flecha impacta en su omóplato y llega hasta el pulmón, porque la posición en la que fue encontrado el brazo de esta momia hace pensar que alguien le dio la vuelta a otra persona e intentó, cuando estaba tendido en el suelo, sacar esa flecha. Pero poco más, hasta ahí llega nuestro conocimiento de Otzi, en este CSI, digamos, del Calcolítico. Muy bien, interesante, y creo que lo apreciarán nuestros amigos oyentes. Y una última curiosidad, podemos hablar incluso en este tiempo de Enigmas de la historia de los tatuajes de hace más de 5.000 años, que en este caso la moda, si es que podríamos hablar de moda, serían básicamente surcos paralelos y en algún caso, 2 casos hay de forma, aspecto de cruz, algo muy rudimentario, pero que nos habla de marcas en el cuerpo, tatuajes. ¿Se sabe de qué podrían significar y cómo podrían hacerse tatuajes en esa época? Bueno, pues efectivamente se hacían muchas veces pequeñas incisiones que llenaban con pigmentos y bueno, pues en este caso, como citabas y mencionaba yo antes, esas rayas paralelas no forman ningún dibujo reconocible, y en cualquier caso lo que sí podemos decir es que fueron realizados con una función probablemente mágico-curativa, una suerte de acupuntura de la época, ¿no? Y bueno, también formaban parte de los rasgos distintivos, muchas veces de los rasgos jerárquicos, ¿no? El tener ciertos tatuajes indicaba una importancia dentro de la tribu, de la etnia, de la sociedad, de la aldea, etcétera, etcétera, de personajes destacados. Y vemos que este Otzi, por el equipo que portaba, pues posiblemente era uno de los cazadores de ese grupo que era destacado, ¿no?
y no hemos dicho antes que la momia se ha determinado que tenía unos 46 años, lo cual para la esperanza de vida de la época del Calcolítico es bastante avanzado, o sea que era un hombre que había llegado, digamos, a una edad bastante adulta, por no decir anciano, quizá en su tribu. O sea que el tema de los tatuajes también puede determinar eso, una importancia, una jerarquía. Estamos hablando nada más y nada menos que de 61 tatuajes agrupados en 19 conjuntos, y solo 2 de ellos serían pues de otro patrón diferente, como decíamos, al de estas surcos o rayas paralelas. Estaríamos hablando de la rodilla de la pierna derecha y del tobillo del pie izquierdo con forma de cruz, ambos tatuajes, y todos elaborados con la misma técnica: perforación de la piel y relleno con cenizas de carbón vegetal. Así se las gastaban entonces para los tatuajes. Pues sí, efectivamente, era una técnica un poquito más agresiva de la que pueda ser en la actualidad esa tinta que traspasa capas de la epidermis. Y bueno, nos hace, como comentabas, nos hace ver que la historia de los tatuajes pues va ligada a la historia de la humanidad, no es algo, y va ligada a la historia del arte, ¿no? También eso son manifestaciones artísticas, muchas veces primarias, muy sencillas, pero también a veces empiezan a representar a los elementos de la naturaleza, a las fuerzas, digamos, a los agentes meteorológicos, como podía ser la lluvia o las tempestades, y bueno, pues en cualquier caso un signo de autoridad, de poder mágico curativo, que ellos creían en ello. Y bueno, pues muy curioso, y habría que hacer un monográfico prácticamente de como enigma de los tatuajes en la antigüedad. Pues aquí nos quedamos. Hemos viajado por la criminalística, también hemos viajado por la medicina, y nos hemos quedado con la presencia de esa bacteria, Helicobacter pylori, en los intestinos de ese humano que murió violentamente en los Alpes hace 5.300 años, nuestro amigo Otzi, el hombre de los hielos, que tenía problemas de estómago y murió violentamente, pero nos dejó algunas pistas de su supervivencia y, bueno, de la forma de vivir y de morir en aquellos tiempos. Muchas gracias, Pablo Villanueva. ¿Con qué nos quedamos? ¿Alguna moraleja o alguna lección para los amantes de la historia? Bueno, pues la moraleja fundamentalmente sería que el pasado pues vuelve a salir a la luz, que siempre podemos aprender algo de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y que yo me quedo con la moraleja de que los hombres en la antigüedad tenían un grado de inteligencia que merece la pena reclamar y que merece la pena investigar a fondo, por no simplificar y pensar que la antigüedad era un mundo un poco menos que de bárbaros o gente que no tenía ningún tipo de preparación. Esa sería mi moraleja. Muchas gracias, Pablo Villanueva, por acercarnos a otro episodio apasionante de nuestros enigmas de la historia.